Jesús nos ama y por amor sacrificó su vida para darnos vida eterna con Él. Mediante ese sacrificio podemos ser salvos de nuestros pecados. Cuidemos ese hermoso regalo que nos dio mediante su muerte en la cruz del Calvario. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a prepararnos en este momento, buscar en nuestros himnarios el himno número 675, Piedad, oh Santo Dios, que va a ser nuestra oración de confesión. Hermanos, tomando en cuenta la sublime gracia de Dios como hemos cantado, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No nos amoldemos al mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que presentémonos a Dios con corazones humildes, arrepentidos de nuestros pecados. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos
la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. ¿Cómo no cantar siempre esta bella historia? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: Gloria.
tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hola hermano, ¿cómo estás? Es un gozo reunirnos y así compartir el amor del Señor. El amor de Cristo Jesús, el cual nos dejó este mandato que nos amemos los unos a los otros. Quizá no podemos estar reunidos físicamente, pero lo estamos espiritualmente. No dejes de amar a tu prójimo, no dejes de amar a tu hermano que es parte de la familia de Cristo. Comparte el amor de Dios con la familia de Cristo. Bienvenido seas. De tal manera fue tu amor, fuiste a la cruz a morir. No merecí de ti tal perdón, diste tu vida por mí. ¿Cómo pudiera agradecer? ¿Cómo pudiera expresar? ¿Quién soy yo para que tú, Señor, murieras en mi lugar? Con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, te amo, Señor, te amo, Señor, con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, te amo, Señor, te amo, Señor. En el libro Conocer a Jesús es todo, del pastor Alejandro Bullón, se cuenta la historia de Richard, que cuando era pequeño le gustaba saltar la cerca y recoger las manzanas del vecino. Un día la madre le llamó la atención mostrándole una vara verde y le dijo: ¿estás viendo esta vara verde? Si continúas recogiendo manzanas del vecino, tendré que castigarte 5 veces con esta vara verde. ¿Entendiste? Sí, mamá, respondió el niño. Los días pasaron, las manzanas estaban cada día más maduras y el niño no consiguió resistir la tentación. Saltó la cerca y comió manzanas hasta quedar satisfecho. Lo que él no podía esperar era que al regresar para casa su madre estuviera esperándolo con la vara verde en la mano. Tembló porque sabía lo que iría a pasar. Casi sin pensar suplicó: madre, me perdona, no puedo, hijo, tendrás que recibir el castigo. Por favor, mamá, por favor, continuó suplicando con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué madre puede quedar insensible viendo a su hijo amado suplicando perdón? Ella tomó entre sus manos al hijo y le preguntó: ¿tú no quieres recibir el castigo? Entonces solo existe una salida, hijo, dijo la madre. Toma la vara en tus manos y en lugar de yo castigarte con esta vara, tú tendrás que castigarme. El castigo se tiene que cumplir porque la falta existió. Tú no quieres recibir el castigo, pero yo te amo tanto que estoy dispuesta a recibir el castigo por ti. Hasta aquel momento yo había llorado con los ojos, continuó Richard. En aquel momento yo conocí lo que era llorar con el corazón. ¿Cómo tendría la capacidad de golpear a mi propia madre por una falta que yo había cometido? ¿Usted entiende el mensaje? Es esto lo que pasa entre Dios y nosotros. En lugar de usted morir por el pecado que cometió, Dios sufrió las consecuencias de su error. Este es el mensaje presentado por el capítulo 53 de Isaías al respecto del siervo sufridor. A partir del versículo 4 leemos: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote
Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida es hoy, vida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Oremos. Padre, estamos delante de ti para pedirte por las necesidades que tenemos como iglesia. Te pedimos por los líderes que nos has dado, consistorio y diaconado, para que tomen buenas decisiones para cuando regresemos a nuestra amada iglesia. Sabemos que es un momento difícil, Señor, pero no imposible para ti. También te pedimos por las familias, Señor, por los papás que salen a trabajar en este momento difícil, Señor. Te pedimos que tú los cuides, Señor, tú los bendigas, para que no se enfermen y lleguen sanos a sus casas y no contagien a las demás familias. También te pedimos por los estudiantes, Señor, que están tomando clase en línea. Sabemos que es un poco difícil, pero como hijos que somos tuyos, Señor, debemos dar lo mejor cada día, Señor. También te pedimos por los niños, Señor, que toman clases, que tú los bendigas, tú los cuides. Los que están en la escuela, Señor, en la primaria, que están tomando presenciales, que tú los cuides, tú los bendigas, tú los protejas, Padre. También te pedimos por los ancianitos que tenemos. Sabemos que también ellos son algo fácil de contagiarse. Te pedimos que tú los cuides, tú los bendigas en todo momento. También te pedimos por el gobernador, Señor, que tenemos en nuestro estado, para que tomen buenas decisiones en esta pandemia y así pueda reducir un poco esta enfermedad, Señor. Todo eso te los ponemos en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Cristo habite en todos nosotros, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros con sabiduría, cantando con gracias a Dios en nuestros corazones. Levítico 9. En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros.
Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a leer 1 Timoteo del 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las
promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Pongamos atención al tema de esta tarde, el cual será impartido por el pastor Manuel Martín y se llama Sacrificio Sacerdotal. Pidamos la ayuda del Señor. Nuestro Padre, acudimos a ti en este momento para que nos guíes, para que nos des claridad de pensamiento a fin de comprender tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Por su misericordia, hoy podemos reunirnos para adorar su nombre. Que su bendición sea derramada sobre nosotros. Hoy nos corresponde tratar sobre el sacrificio sacerdotal, como fue estipulado por Dios en Levítico capítulo 9, versículos 1 al 24. De este pasaje bíblico tomaremos las palabras claves que nos ayudarán a entender en qué consistió el sacrificio sacerdotal y qué lecciones tenemos que aprender de aquellas funciones sacerdotales para aplicarlas a nuestra vida cristiana. En primer lugar, notemos los inicios de las primeras funciones sacerdotales. En el capítulo 8 de Levítico se narra la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, al oficio sacerdotal del Antiguo Testamento, que tuvo una duración de 7 días. Ahora, en este capítulo 9, que está bajo nuestra consideración, se nos dice qué tenía que hacer Aarón y sus hijos para iniciar correctamente su ministerio sacerdotal. Versículos 1 al 4 nos dicen: en el 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey, y un carnero para sacrificio de paz, que inmolaréis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Primero, Aarón tenía que sacrificar un becerro para la expiación de sus pecados y un carnero para su holocausto. Recordemos aquel evento gravísimo de idolatría en que se vio envuelto Aarón al fundir un becerro de oro y ofrecerle holocaustos, complaciendo al pueblo israelita, como está relatado en Éxodo capítulo 32. Los pecados del pueblo
y de él tenían que ser expiados. Estos sacrificios lo prepararon para ejercer su sacerdocio y para servir al pueblo. Segundo, Aarón tenía que sacrificar 5 animales más a favor del pueblo israelita. Un macho cabrío para la expiación del pecado del pueblo, un becerro y un cordero para el holocausto del pueblo, un buey y un carnero de paz del pueblo, y además una ofrenda amasada de aceite. Concluidos los sacrificios tal como Dios los estipuló, Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y luego salieron y bendijeron al pueblo. Versículos 23 al 24 nos dicen: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vemos que la gloria de Dios se hizo visible ante todo el pueblo e hizo el milagro de encender el fuego del altar por primera vez como aprobación divina de que comenzaron bien las funciones del sacerdocio y que el pecado tenía que expiarse. Así fue la primera vez que el sacerdocio ofreció sacrificios y ofrendas por el pecado. El sacerdocio de Aarón no era para su propio beneficio, sino para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo. El cargo de sumo sacerdote era de gran autoridad, pero también de mayor responsabilidad. Todos esos sacrificios recordaban a los sacerdotes y al pueblo israelita, cuán pecadores eran y cuán santo es Dios. También servían para que entendieran que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, como enseña Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La repetición continua de los sacrificios de animales sirvieron de mucha utilidad. Sin embargo, eran imperfectos, no estaban completos, no podían poner fin al pecado. Un solo sacrificio vino a quitar el pecado: el sacrificio perfecto de Cristo. Y no se puede repetir, porque es todo suficiente, como nos lo enseña Hebreos capítulo 10, versículo 12, que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. En segundo lugar, podemos ver que el ejercicio del sacerdocio era imperfecto. El ejercicio del sacerdocio a lo largo del Antiguo Testamento
estuvo impregnado de imperfecciones, de errores y de graves pecados, porque los sacerdotes eran débiles y pecadores. Por ejemplo, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, recién consagrados e instalados en su sacerdocio, ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo, contraviniendo las reglas y órdenes del Señor. Tristemente, allí fueron muertos con el fuego que salió del altar del Señor, como relata Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Recordemos que el sumo sacerdote Elí consintió y no frenó la impiedad y los graves pecados de sus hijos, quienes también eran sacerdotes. Llevaron el arca del pacto al campamento militar israelita para usarla como amuleto en la guerra contra los filisteos. Al derrotar a los filisteos, al derrotar a los israelitas, los filisteos capturaron el arca y la llevaron a uno de sus templos paganos. Debido a la impiedad y a los graves pecados de este sacerdocio, la gloria del Señor fue traspasada, como se relata en 1 de Samuel capítulo 4. En los tiempos de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, el sacerdocio se había degenerado. Su fracaso profundo se debió a su falta de atención y discernimiento de la palabra de Dios. No dio honor ni gloria al nombre de Dios. El culto se profanó con sacerdotes contaminados y con sacrificios y ofrendas contaminadas. La referencia bíblica está en Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 14 y capítulo 2, versículos 1 al 9. Entonces, Dios los maldijo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquel sacerdocio llegó a su fin cuando Cristo vino a ofrecerse en sacrificio. No fue fiel aquel sacerdocio, ni cumplió con las reglas divinas, no satisfizo las necesidades del pueblo, ni instruyó al pueblo de Israel para buscar en obediencia y fidelidad a Dios. En los días de Cristo, el sacerdocio fracasó rotundamente al no querer entender que la ley y el sacerdocio del antiguo pacto terminaban en Cristo. Rechazó la única ofrenda y sacrificio por el pecado que es Cristo. En el año 70 después de Cristo, los sacerdotes judíos tuvieron un trágico fin. Su función sacerdotal
tuvo un trágico fin con la destrucción del templo por los ejércitos de Roma y con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ellos, aquellos sacerdotes, formaron parte de aquellos prisioneros de guerra, los cuales fueron llevados a Roma, donde encontraron la muerte. Fueron sentenciados a muerte. Así terminó el sacerdocio del Antiguo Testamento. En tercer lugar, vemos que Dios levantó un nuevo sacerdocio en Cristo. El sacerdocio del Antiguo Testamento caducó. Aquellos sacerdotes no podían continuar en su oficio porque eran imperfectos, eran débiles y mortales. Ese sacerdocio del Antiguo Testamento quedó sustituido con el ministerio sacerdotal de Jesús, quien es la ofrenda del sacrificio perfecto y final por el pecado. El sacerdocio de Jesús fue haber llevado la sangre de su propio sacrificio en el tabernáculo celestial, en la presencia misma de Dios, como la única ofrenda que cubre nuestros pecados y paga completamente nuestras culpas. Por eso Dios nos ha perdonado y nos ha aceptado y nos ha restaurado. El sacerdocio de Cristo es inmutable, inmortal y además es poderoso para salvar a los que por medio de él se acercan a Dios. La intercesión de Cristo es continua a favor de los que ha salvado. Cristo es el único sacerdote entre Dios y nosotros, nuestro gran mediador. Su sacrificio fue definitivo y su vida es indestructible. Hebreos 7:16 es la referencia bíblica. Queda claro que en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra sacerdote para referirse a los pastores y ancianos de la iglesia. No hay sacerdocio oficial en la iglesia del Nuevo Testamento, porque Jesucristo se constituyó en nuestro sacerdote permanentemente, como enseña Hebreos 7:23 al 25. Debido a la perfección del sacerdocio de Cristo, podemos acercarnos a Dios con confianza. También podemos obtener la oportuna ayuda que necesitamos, porque Él se compadece de nuestras debilidades y aflicciones. Debe quedar claro que Cristo no solo es nuestro sacerdote, sino nuestro sumo sacerdote. ¡Qué grandioso es saber esto! Esto nos debe motivar para permanecer fieles y firmes en la profesión de nuestra fe cristiana. Dice Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señalemos entonces las lecciones que necesitamos aprender sobre aquellos sacrificios sacerdotales del Antiguo Testamento y sobre el sacerdocio perfecto de Cristo. Primero, aquellos sacrificios sacerdotales eran necesarios para mostrar cuán grave es el pecado y que debía ser expiado con la muerte sustitutoria de aquellos animales en lugar del hombre. Segundo, el sacrificio de Cristo nos muestra con más intensidad cuán graves y terribles son nuestros pecados, que le fue necesario hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza humana más sin pecado, para pagar en carne propia la culpa de nuestros pecados. Además, llevó sobre sí la maldición del pecado al morir en la cruz. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy mismo respondamos valorando el sacrificio sacerdotal de Cristo, ofreciéndole la ofrenda de nuestra vida expresada en actos de gratitud, de alabanza y de un servicio lleno de amor. Que le ofrezcamos una vida recta, santa y sincera, como olor grato para complacerlo. Que lo hagamos hoy mismo, no dejemos de hacerlo. Amén. Oremos. Nuestro Padre, alabamos tu nombre por tu Hijo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien ofreció su vida en nuestro lugar para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para quitar nuestras culpas y para poner en nosotros una nueva vida, una vida de gloria y honra a ti, Señor, una nueva vida recta y santa. En el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, te lo pedimos. Amén. Tributen al Señor la honra que se merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios con corazones agradecidos. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer.
Elevemos al Señor la oración final. Padre bendito, gracias por habernos permitido participar en este culto, lo cual ha sido un gozo, una alegría, una bendición. Elevar nuestra adoración a ti porque eres digno de ello. Ahora, Señor, acompáñanos en el transcurso de esta semana, que podamos nosotros vivir la vida que a ti te agrada y servir a nuestro prójimo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu sea con vosotros todos, ahora y siempre. Amén. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, y no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor.